saluda el Padre Jorge Yamil y le damos la bienvenida a tu programa, Palabras con Sabiduría, donde tienes la oportunidad de conocer la historia de esos sacerdotes, religiosos, religiosas, esos hermanos laicos que realizan ministerios en nuestras comunidades. Y aquí pues tienes la oportunidad de conocer. Hoy tenemos de invitado al Padre Rodney Algarín. Bienvenido, Padre Rodney. Muchas gracias y un placer estar con ustedes. Parecemos hermanos, hermano mayor, hermano, parecemos, la gente ya va a saber por qué, con qué nos van a identificar. Pero cada uno se peinó por un lado diferente. Qué bueno, vicario pastoral de la Arquidiócesis de San Juan. Así que de eso vamos a hablar ahorita un poquito. Así que, Padre, te criaste aquí en Carolina, barrio San Antón, el santo grande. Sí, porque está el santito y está el San Antón, que es más grande. Un santón. Y es la tierra de Roberto Clemente, sobre todo ese barrio fueron sus inicios. Así que para orgullo personal y orgullo de nuestro país. Qué bonito, qué bonito. Eres el bebé de la casa de 3 hermanos, el menor. Correcto, el menor. Muy bien, don Saturnino, que en paz descanse tu papá y tu mamá, doña Iris Noelia. Así, doña Noelia. Más conocida como Noelia. Feligres actual tuya, fiel. Feligres activa y sobre todo una titana. Trabaja por la comunidad arduamente. Qué bonito. ¿Cuántos añitos tiene doña Noelia? 79, está en año jubilar porque va a cumplir los 80 en julio. Como mi abuelo. ¿Qué día de julio? El 19 de julio. Yo cumplo el 10, qué bien. No 80, pero sí, pues sí. Mi abuelo cumple 80 también este año, así que son de la misma cepa. El 44. Sí, el 44. Tú fuiste criado ahí por doña Noelia, ahí, por la iglesia, por el libro, al punto de que muy adolescente ya tú ibas inquietándote por la vocación. O sea, ¿cómo te llevaba ahí? ¿Cómo llevaba la casa Noelia en el aspecto de la fe? Bueno, había una armonía en cuestión de que mi papá en el área de los deportes, el aspecto humano, inclusive la cacería y la pesca. En el caso de mi madre, pues desde pequeño el ámbito de la fe, no se hacía nada, ni deporte, ni nada, sino se vivía la experiencia de la fe. Así que es un buen equipo. Qué bien, qué bien. Y tu padre te fue preparando para pescar, pero por otros lares, en otros lagos. Qué bonito. A los 14 años ya tú tenías claro entrar a la formación sacerdotal. ¿Cómo un niño entrando ahí en la adolescencia puede confirmarse, verdad, en la vocación tan temprano? Porque muchos de nuestros padres, quizás muchos de los que nos ven y escuchan, pues han procurado llevar a sus hijos por el camino, verdad, de la fe, como Noelia. Pero ¿cómo tú tenías claro ya tan temprano por aquí el Señor? ¿Hubo algo, un sacerdote con el que te hayas identificado, algún acontecimiento, suceso que haya pasado en tu niñez o juventud que te haya ayudado a confirmar esto? Bueno, ahora es muy fácil mirar hacia atrás y ver diferentes signos, que a lo mejor si hoy tengo 14 años con esta mentalidad, hubiera dicho que no por las comodidades del mundo. Entonces, no porque no quisiera y me arrepiento del pasado, sino todo lo contrario. ¿Qué me llevó a decir que sí? Dios me iba llevando de la mano. Siempre el servicio en la comunidad como servidor del altar, pero había claro, la figura del sacerdote me llamaba mucho la atención, y no eran sacerdotes ni de sotana, ni de hábitos franciscanos, ni dominicos, ni sacerdotes de guayabera. Españoles, cubanos, pero su trabajo, su entrega siempre era una figura que yo quería alcanzar. Yo decía que quería ser basurero, sacerdote o contable. Lo de basurero, pues ya apreté el botón del camión de la basura desde pequeño y ya se me fue ese deseo de ser basurero, aunque el tema del reciclaje y el ambiente me gusta. Sacerdote, pues sabemos que en el confesionario pues hay
muchas cosas que recoger y limpiar. Así que tiene un propósito. Claro. La ordenación del padre Pepe Quintero fue como el último toque a esos 14 años, y automáticamente dije, quiero ser sacerdote. Hablé con mi párroco, entré al seminario menor y todo fue fluyendo. Lo que sí tenía que ir fluyendo cada año era el sí. Eso no es de una vez y para siempre, no es un sí que todavía Se va renovando. ya tú sabes que tenemos que ir renovando, como todo bautizado y todo creyente. En ese proceso, porque una cosa, ¿verdad? Uno va un poco, pero no está tan maduro uno en las decisiones, o sea, decisiones prácticamente de un niño. ¿Cómo mantuvo un niño que iba en la adolescencia, haciéndose adulto, en un proceso formativo, camino a algo, ¿verdad?, tan particular como el sacerdocio? ¿Qué era lo que te movía y te ayudaba y te motivaba a dar ese sí anual o diario, ¿verdad?, a un niño? Porque para esa edad uno tiene un montón de ir a jugar con otros muchachos, tiene eso mismo, si estabas en el deporte y demás, pues igual hubo tentaciones de irse a hacer estas cosas que un joven pues quiere hacer. ¿Cómo te mantenías en ese sí durante, sobre todo en ese proceso de los 14, 18 años? Sí, le doy gracias a Dios porque esa etapa, lo que significa un seminario menor, no es ya estar cerca del ser sacerdote. El que vivió la experiencia allí vivió 4 etapas: la formación humana y espiritual, pero en la formación humana estaba la parte académica, el relacionarnos con otros compañeros. De hecho, estudiábamos en el colegio Nuestra Señora de Lourdes, hombres, mujeres, de los cuales conservo buenas amistades. Todavía nos encontramos en la Eucaristía, nos preocupamos unos por otros. Y ese crecer, esa convivencia, ese hábito de estudio. Y cuando yo estaba en la escuela pública, mi hermana me leía muchas novelas. Ya cuando entré al seminario, me tocaba a mí leerlas solo porque mi hermana no podía ir a ayudarme. Y ahora ¿quién podrá defenderme? Pues me tocó crecer en ese hábito de estudio, aprender lo que es la oración de la iglesia, liturgia de las horas, y en la vida espiritual, pues la oración, la dirección espiritual, y ahí uno va caminando, siempre teniendo también talleres de lo que es el sacerdocio. En la vida pastoral, pues uno regresaba a la parroquia, así que las 4 áreas formativas estuvieron presentes. Y ahí, ¿cómo se da la transición al seminario mayor? Entiendo que estás en distintas experiencias interdiocesanos y de distintos, que igual ahí ya se amplía el horizonte compartiendo con otros compañeros seminaristas de otras diócesis. ¿Cómo fue ese proceso y qué experiencias tuviste en esos años? Es interesante porque soy parte de la historia de los seminarios en Puerto Rico. En el 1993 se comenzó el seminario interdiocesano, que hoy en día se llama el Seminario Nacional, pero ese proyecto comenzó en el 93. En el 95 duró apenas 2 años, porque ya entonces volvió como a dividirse por regiones la isla y se le empezó a llamar seminarios regionales, teniendo una sede en Ponce, otra en San Juan, pero cada uno independiente, hasta que en las diversas etapas y hemos por fin llegado nuevamente a recomenzar y a ponernos de acuerdo en un lugar de formación. Todo lo hice en lo que hoy en día Santa María de los Ángeles, en Puerto Nuevo, matriculado en la Pontificia, 8 años en el mismo lugar y 4 en el seminario menor, así que 12 años formativos, todos en la arquidiócesis. Qué bien. En esos 8 años, ¿hubo algún momento en que dudaras o cuestionaras, realmente esto es lo mío, o lo ibas confirmando y te ibas cada día convenciendo más? Hubo un momento en que yo creo que yo salgo de aquí. Esto no. Bueno, yo tenía lo mejor de 2 mundos. ¿En qué sentido? Mi mamá siempre en el apoyo y mi papá respetaba el proceso, pero mi papá me dijo unas palabras claves que él no lo sabía: el día que tú quieras salir del seminario, tú me llamas. Entonces yo sabía que así como es entrar, una decisión difícil, salir también lo es, porque uno se cuestiona, ¿serán mis caprichos? ¿Será que me estoy negando a hacer la voluntad de Dios? Sabía que ese día iba a llamar a mi papá
Y él rápidamente me iba a buscar. Porque ¿para qué me iba a buscar? Para cazar, pescar, jugar béisbol, etcétera. Pero cada año, y obviamente uno no es esclavo de un lugar formativo. Allí también se trataba de cubrir las diversas áreas formativas y el aspecto humano, pues la convivencia, pero también uno tiene amistades en la comunidad, en la calle, los compañeros. Entonces de vez en cuando había jangueo, había party, entonces uno salía los fines de semana con sus compañeros y caía en tierra, ¿verdad? Porque hay que hacer ground, porque si no explotan los circuitos. Así. Traes la figura de tu papá, veo que estuvo muy presente en ese proceso, aun cuando su fe no era, vamos a decir, la de tu madre, ¿verdad? Cada uno lleva su proceso. ¿Crees que tu proceso vocacional fue acompañando también el de tu papá? ¿Crees que tuvo mucho que ver el verte en ese proceso, entrar en tu formación hacia el sacerdocio, que le fue llevando a él a encontrarse con el Señor también? ¿Crees que hubo ese proceso paralelo, se fue dando? Mi proceso vocacional, ¿verdad?, tiene su raíz, como todo proceso, el bautismo. Y Dios, como su Hijo amado, como que manifiesta su poder y sus signos, como el vocacional, como a los 14 años yo entré, porque el día del bautismo el Señor tenía una misión para mí, me cuidó y me sigue cuidando. Los signos de mi papá pues no eran muy de ir a la iglesia, pero hombre de valores. Sus debilidades las habrá tenido, sin embargo sus valores y sus acciones, yo era el rabo de mi papá, o sea, yo siempre estaba detrás de él, aunque ya al final de mi vocación o al final de mis estudios, pues no es hasta el día de la ordenación diaconal que él participa y a la misma vez le dice a uno de los sacerdotes que estuvo pendiente, al padre Ovidio Ortega y al padre Ramón, gracias por hacer con mi hijo lo que yo nunca hice. Primero, la humildad de decirlo. Y segundo, yo creo que son palabras con sabiduría que el Señor puso en su corazón, porque sin saberlo, de hecho, él sale a integrarse en la comunidad de fe y 3 semanas luego de la ordenación diaconal, pues falleció. O sea, nunca me vio sacerdote aquí en la tierra, me tiene que haber visto desde el cielo. Claro. Y digo que fue el mejor momento, por eso yo tengo paz ante su Pascua. Vuelvo, digo, Señor da signo a través de los tiempos. Mi papá, esas 3 semanas después del diaconado, vivía apasionado y agradecido a Dios. Si fue el momento que Dios escogió, creo que fue el mejor. Aunque nunca he puesto en duda cuáles son los momentos de Dios, pues acertó con mi papá. Una confirmación. Y lo celebro, y hoy en día, aunque me tocó encontrarlo, ¿verdad?, 2 días después en nuestra casa, pues así también doy gracias a Dios porque mi papá celebró la fe desde su pequeñez. Mi ordenación él la anunciaba con más alegría que yo, la diaconal. Así que el Señor manifiesta sus signos. Bendito sea Dios. Luego, ¿estás cuánto tiempo después de ese momento de diácono, ejerciendo de diácono? ¿Tuviste ya ahí una asignación pastoral en alguna parroquia? Me dieron 3 meses en la parroquia La Milagrosa, que una parroquia que me acogió como seminarista. Bueno, el padre Ovidio me acogió y ahí estuve como 5 años viviendo en esa parroquia. Okay. Y de premio de consuelo, pues me dejaron 3 meses en la parroquia. Muy bien. Ya en agosto, esa ordenación fue en junio 11 del 2001. En agosto me asignan en Canóvanas, 1 de agosto, el día de mi cumpleaños, parroquia San José de Campo Rico. Luego, el 11 de septiembre, me anuncian que voy de diácono a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Canóvanas. O sea, de una a la otra más arriba, pero ya sabían que de sacerdote me iban a dejar en esa parroquia. Mira. Pero yo no lo sabía. Y ya en la ordenación sacerdotal, 27 de diciembre del 2001, pues ahí ya me asignaron al Sagrado Corazón de Jesús en Canóvanas. Qué bien. Ahí estás 7 años. 5 años, que ya esa parroquia es de la diócesis Fajardo Macao. Claro.
y luego en el 2006, el 11 de septiembre, ese 11 de septiembre, de hecho fue el día de los atentados, Ya, el 9/11, sí. 11 de septiembre de 2006, soy asignado a la parroquia San Felipe Apóstol en Carolina, donde llevo ya 17 años. Qué bien. Y atiende también otra comunidad Y hace parroquial 3 también. años asignado a San Juan de Dios y hace 3 años como vicario de pastoral. Luego de todas esas vueltas de la vida, ¿verdad? Y del ministerio que el Señor va moviendo, ¿cómo se siente regresar a tu pueblo? Ahí se ha cumplido eso de que, por lo menos en ti, se puede ser profeta en su propia tierra. ¿Qué ha tenido de particular eso? Volver a tu pueblo como sacerdote, servir a tu pueblo ahora como presbítero, Bueno, no me ha tocado a mí solo, también el padre Néstor Yulfo. De hecho, él es más difícil porque él le toca en su propia parroquia donde se crió. Claro, sí, sí. Yo estoy en Villa Carolina y soy del barrio San Antón, así que es Llegaste bueno, un poco más frío, ¿verdad? Sí. No estabas tan caliente. y es bueno, y obviamente porque tú conoces la realidad y el entorno comunitario. Y podemos tener 2 parroquias muy cercanas y ser personas parecidas en algunas cosas, pero una historia diferente. Claro. Así que y me siento en mi casa, ¿verdad? Si me hubieran mandado a Bayamón o a Alta, a lo mejor tenía que conocer, hubiera sido una buena experiencia también porque iba a conocer el pueblo, en este caso pues ya tenía algo adelantado. Igual en Canóvanas, aunque yo soy de Carolina, el barrio Cubuy queda muy cercano a Río Grande, sobre todo Palmasola, y mi papá se crió en Guzmán Arriba, que es el barrio vecino de Cubuy. Ah, mira. Entonces mi familia, Era de la Algarín zona Dávila, vive allí, así que la providencia divina Qué nuevamente bien. me mantiene cerca de la familia. Qué bonito. Estos más de 20 años en distintas comunidades parroquiales, con cada una de sus retos particulares, ministeriales. ¿Alguna anécdota, alguna experiencia, tanto en una o en la otra comunidad, ya sea en Canóvana o en Carolina, que te hayan llevado a decir, en efecto, esto era lo mío? Aquí es que me mandó el Señor a pescar y por esto. ¿Alguna experiencia con alguna persona mayor, algún joven, algún niño, que tú sientas que por esto valió la pena ser sacerdote aunque fuera un solo día? Bueno, no hay día igual en la vida del sacerdote, pudiera decir del sacerdote diocesano que atiende parroquia, no sea así la vida religiosa, no hay un solo día que sea igual. Y mirando hacia atrás, volvemos, hay tantos milagros que el Señor permite que se realicen, así como el Señor me llamó al sacerdocio, que yo miro hacia atrás y digo, Señor, qué bueno que vas de la mano conmigo. Así también fueron mis primeros años en el Sagrado Corazón de Jesús en Canóvana, donde la comunidad soñaba con un templo nuevo. Llevaban años, 10, no sé cuántos años, soñando con la construcción del templo. Lo primero que le dije, yo no vengo a construir templo, y fue en la instalación de párroco, Sagrado Corazón, 6 de junio del 2002, Monseñor Roberto va a instalarme 6 meses después como párroco, era administrador, y dice, pues aquí, bueno, me tocó construir un rancho nuevo, aquí en esta iglesia de puertas abiertas, porque era un rancho abierto, donde se construirá el nuevo templo, y ahí la comunidad se puso de pie. Yo ni sabía que tenía que construir templo alguno, no era el propósito, porque apenas eran $600 lo que había en la cuenta para construir un templo. Y el templo tenía un valor de $1,5 millones y se construyó por $300,000 sin dejar deudas. Se hizo el templo, el salón parroquial, casa parroquial, y el día del open house de la casa fue el día en que me cambiaron de parroquia. Así que ese día yo cierro los ojos y veo, era una misa domingo, pero aquello parecía una misa ezequial. La gente pasaba, claro, fueron 5 años que dediqué mi primera etapa, mi primer amor, y uno se cansaba, ¿verdad? Porque yo era parte del equipo constructor. Yo aprendí a guiar el digger, y yo aprendí a ligar, bueno, yo sabía ligar cemento y todo, era parte de
la mano de obra. Ya. Éramos muchos. Era el maestro de obra, Wow. otro señor y yo. Por eso están los milagros. ¿Cómo Wow. se logró hacerlo? Si me mandan a hacer lo mismo de nuevo, no lo hago. Así que eso nada más y ver cómo va pasando la gente en esa despedida y a cada uno lo va recordando de cuándo fue que la gracia de Dios actuó en nosotros, en mí como sacerdote y en él como feligrés, pues lo recuerdo mucho. Qué bonito. Y en las comunidades, pues todos los días veo a la gente que se acerca a comulgar a la iglesia, cada uno significa algo. Qué bien, brutal. Veo que sí, yo también pienso en algunas cositas, no tengo tantos años de cura, hago 14 este año, pero va uno viendo que en la marcha no solo va dejando solo el pelo, sino también las energías, la fuerza, ¿verdad? Pero la gente es cruel porque la gente te ve todos los domingos, todos los días, y lo primero que te va a decir, oye, estás gordito, Me ha echado más. oye, ¿dónde dejó el pelo? En vez de decir, padre, qué alegre se ve, gracias por su predicación, ¿no? Son crueles un poquito. Claro, que en vez de interpretarle, padre, se ha ido desgastando, ha ido ganando en gracia, ha ido perdiendo. No me han ideando. dicho, padre, está embaratado ya, pero por ahí van. Qué bien. Padre, veo, ¿verdad?, todas esas energías. Yo creo que el Señor pone a uno en el lugar que Él tenía para uno y con las fuerzas y capacidades que tenía para dar en ese momento. Y Él las va completando. Sé que el camino, ¿verdad?, del sacerdocio pues arduo, tiene cada día su reto. Yo siempre digo que cada día, como tú decías hace un momento, pues tiene sus particularidades, y lo bonito del ministerio es que no todos los días son iguales. A veces, pues sí, en cualquier otro oficio, pues ya uno sabe que va al trabajo, ya uno sabe cuál es su tarea, aunque sea diverso en tal o cual lugar, pero el del sacerdocio, pues, es tan amplio. Y tienes tanto campo para realizar, desde construcción, diseño, mano de obra, la celebración de cada sacramento en cada alma, pues también es distinto, ¿no?, en cada dirección espiritual. Pero dentro de todas esas encomiendas, en los últimos años se te ha dado una responsabilidad grande, que es la de estar un poquito al frente, un poquito mucho, de la pastoral de la arquidiócesis como vicario de la misma. Recibes esta encomienda, entiendo, en el mismo año de la pandemia, con todos los retos que ha tenido y ha representado, pues atenderlo en este tiempo. Al recibir esta noticia, esta encomienda, esta responsabilidad, que vuelve una confianza, ¿verdad?, de parte del obispo, ¿qué retos has encontrado, ¿verdad?, y cómo has visto que se va dando la gracia y te ha ido el Señor sosteniendo para acompañar en este servicio a la arquidiócesis desde la pastoral? Sí, la vicaría de pastoral, ¿verdad?, es corresponder al plan del pastor, que es el arzobispo en este momento, y de hecho fue la persona que me ordenó en el 2001. Esos planes, muchos había todo un plan nacional, había todo un plan arquidiocesano, luego del sínodo arquidiocesano, pero se vio afectado todo el proyecto con el huracán, luego la pandemia, y en ese momento en que todo se detuvo, pues ahí es donde entro en acción, y por eso es un poco difícil. Tenía a cargo al padre Suazo, que en su vejez tuve que atenderlo, ser responsable, ahora su hermana, el padre Campo Emilio también me tocó, o sea que la vicaría pastoral tiene sus retos, pero la vida sacerdotal no se encaja tampoco a un programa pastoral. Mi prioridad siempre es, no hay plan pastoral si los sacerdotes no estamos unidos, porque la pastoral no es el vicario. Claro. La pastoral es todo ese equipo de trabajo. También la pastoral son los agentes de cada parroquia. Entonces no hay pastoral si no trabajamos con la unidad. Entonces entiendo que el mayor reto que tenemos en la arquidiócesis es unir movimientos, es unir vicarías, porque yo soy el vicario pastoral, pero hay varios vicarios, claro, el de familia, el de jóvenes, y si cada cual hace su tarea
individualmente, pues son tareas cumplidas. Claro. Pero sabemos que la iglesia nos llama a un camino sinodal, emprender caminos juntos. Y es una tarea realizable, pero está en sueños. Claro. Se realiza porque cada cual sabe que se hace mucho. Sin embargo, hay que comenzar a ver qué riquezas tiene el otro, qué pobrezas tengo yo, para entonces colaborar, y a veces queremos reinventar la rueda. Y es cuestión de unirnos, y yo creo que saldrán pastorales más fortalecidas. Así que el reto es la unificación de las pastorales, no en un molde, sino más bien en una riqueza mutua. Entiendo que ya a un nivel pues más amplio, ¿verdad? Porque esto que estás diciendo, quizás has tenido estos mismos retos en las parroquias, se suele tener, porque están los mismos movimientos, los mismos grupos, correcto, con sus líderes, pero a una escala más pequeña, pero es el reto también de todo pastor. La prioridad de la pastoral recae en los consejos pastorales de cada parroquia, y vemos que después de la pandemia muchas parroquias se vieron con que se diluye el consejo pastoral, porque muchos fallecieron, se fueron, no quieren ir ya a la comunidad, se quedaron en la más cercana que le queda. Sí. Y los sacerdotes están casi empezando en cero, los sacerdotes en cada parroquia, y eso no es malo, porque yo entiendo que también es el llamado a preguntarnos si lo que existía es lo que debe prevalecer, o la misma realidad nos llama a ejercer ciertos cambios en las vidas pastorales. Siempre. La pastoral siempre es dinámica, así que y el Espíritu Santo habla, hay que claro, ver los signos de los tiempos. Escucharlo y sentarnos a discernir, ¿verdad?, qué es lo que Él quiere. Padre Rodney, una alegría, ¿verdad? Te agradecemos pues tu tiempo y tu testimonio, contarnos, ¿verdad? Siempre estas experiencias nos ayudan, nos enriquecen. Gracias, Padre. Gracias por la invitación. Bueno, hermanos, una alegría volver a encontrarnos aquí en Palabras con Sabiduría. Sabes que pueden seguir las plataformas del Canal 13 Teleoro en Facebook, en Instagram, en YouTube, igualmente las del Padre Jorge Yamil. Les esperamos en un próximo programa aquí en el Canal 13 Teleoro, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura.